Disminuir los síntomas y evitar el agrandamiento de la próstata es posible. Incluso algunos alimentos naturales que voy a contarte pueden interferir con hormonas que van a hacer que tu próstata crezca de forma anormal. Y claro, voy a contarte cómo utilizarlos. ¿Sabes cuál es la importancia de esto? 9 de cada 10 hombres vamos a tener algún problema de próstata en nuestras vidas. Los problemas de próstata son muy comunes. Por eso, si ya tenés la próstata agrandada, si querés prevenir que la próstata sea grande o si querés conocer los síntomas de tener la próstata agrandada, esta charla es para vos. Empecemos. La próstata, esta que está acá, es una glándula y está debajo de la vejiga. Esto que ves acá es la vejiga, está en la zona de la pelvis, adelante del recto, por debajo de la vejiga. Es como si fuera una nuez. Esto que vos ves acá es como si nosotros tomáramos la próstata y la cortáramos de esta manera, a la mitad, como si fuera una manzana cortada a la mitad. Por eso ves lo siguiente: esta vejiga que está acá concentra la orina que viene de los riñones que estarían acá arriba. Para que la orina llegue al inodoro, tiene que pasar por este caño que se llama uretra, que está acá. El problema es que la próstata envuelve a la uretra, fíjate, y cuando se agranda, la próstata presiona a esta porción de la uretra, es decir, la orina no llegará al inodoro o al paciente le costará muchísimo más orinar. Y ahí es donde vienen los alimentos que voy a contarte. Vos habrás escuchado muchas veces la enfermedad hiperplasia prostática benigna, que quiere decir literalmente agrandamiento de la próstata. Es decir, las células de la próstata se agrandan, en general relacionadas a una hormona que podemos combatir con el primer alimento que voy a nombrarte, y esto presiona la uretra y da síntomas muy típicos. Y créeme, es muy frecuente, incluso en adultos saludables. La segunda enfermedad que habrás escuchado mucho es cáncer de próstata, es decir, las células de la próstata se empiezan a dividir descontroladamente y generan un cáncer. Y la tercera palabra que habrás escuchado es prostatitis, es decir, inflamación de la próstata. Todos estos problemas, que son recontra frecuentes en el hombre, llevan a que tengamos los síntomas de problemas prostáticos, que son, por ejemplo, dificultad para empezar a orinar. Tenés ganas de orinar, vas al baño y te cuesta empezar, tenés que hacer mucha fuerza. Incluso algunos pacientes se aprietan la vejiga o orinan sentados. Esta dificultad genera un malestar muy marcado y sobre todo cuando empezás a orinar podés notar o que orinás por gotitas, o que el chorro se parte en dos, o que el chorro no tiene potencia. Es más, podés terminar de orinar y podés seguir goteando por un rato largo, o el chorro puede quedar, como quien dice, orinándose los pantalones. Pero lo peor de todo es las molestias que quedan. ¿Por qué? Porque el paciente, además de hacer mucha fuerza y tener ganas de orinar, luego de orinar continúa con ganas de orinar. Y esto es porque la orina que estaba acá pasó un poco hacia el inodoro, pero una parte quedó en la vejiga, quedó un residuo en la vejiga, se llama residuo postmiccional. Entonces el paciente nunca se siente satisfecho y por eso tenés la necesidad de cada 5, 10, 15 minutos ir a orinar de nuevo y el ciclo se repite una y otra vez. También te puede ocurrir si tenés, por ejemplo, la próstata inflamada, tener urgencia miccional. Esto quiere decir estás tranquilo, sentado y de repente tenés que salir corriendo al baño a orinar y cuando llegás no podés orinar. Estas molestias son muy frecuentes en el paciente con problemas de próstata y créeme, no le pasa solo a los pacientes de 80 años, ni siquiera a los de 70. Los problemas pueden empezar a los 50, 55, 60 años. Por eso es muy importante cuidar la próstata toda la vida, pero quédate tranquilo, si ya tenés problema de próstata, te voy a contar también qué podés hacer. Ahora, el problema no son solo los síntomas, sino las complicaciones que esto acarrea. Vos imaginate, tenés orina en la vejiga y todas las veces que orinás queda un poco de orina acá. Y vos imaginate, con la fuerza que haces para orinar, la orina va hacia el inodoro, pero también vuelve por los uréteres, que son los caños que conectan la vejiga con el riñón, y empiezan a dilatar esos uréteres. Pueden generar infecciones urinarias. Pueden producir dilatación de esos caños, pueden producir cicatrices en los riñones. Entonces no se trata solo de los síntomas, sino también de las complicaciones que puede haber. Pero quédate tranquilo, hay solución y hay forma de prevenir esto, con los increíbles alimentos que voy a nombrarte y que voy a decirte cómo debes utilizarlos. El primer alimento que quiero contarte es un alimento fantástico que tiene la capacidad de combatir
a la hormona dihidrotestosterona, que es una hormona que se relaciona mucho con el crecimiento prostático. Este alimento, que es el extracto del palmito y que se toma 2 veces por día en cápsula, ya te voy a contar la dosis, puede inhibir la función de esta hormona, es decir, disminuyendo que esta hormona actúe y aumente el tamaño de la próstata. Fíjate qué fantástico. Y si te preocupa ahora, doctor, pero si disminuyo la hidrotestosterona, seguramente tendré problemas de virilidad nada más alejado. El saupalmito o los extractos de saupalmito son conocidos también por ser un Viagra natural y se utiliza incluso en la disfunción eréctil. Te digo más, el saupalmito se estudia por su efecto en la dihidrotestosterona para los pacientes con calvicie, porque puede combatir ciertos tipos de calvicie o de alopecia. Pero esto no es todo, porque ya te dije, evita el agrandamiento, pero algunos estudios también indicarían que el saupalmito, no solo por su efecto sobre la testosterona, sino por otros efectos, podría disminuir el riesgo de cáncer de próstata, algo que realmente nos preocupa mucho. Y si vos estás pensando, doctor, yo tengo problema de próstata, fui al urólogo y me dio, por ejemplo, tamsulosina. La tamsulosina es un medicamento que relaja ciertos músculos y que permite que la orina pase más fácilmente. Bueno, se ha probado el saupalmito, extractos, cápsulas de saupalmito 2 veces por día pueden aumentar la función de la tamsulosina y pueden incluso actuar de manera similar mejorando los síntomas. Es decir, permitiendo que el paciente orine un poco mejor, permitiendo que tenga más fuerza al orinar, disminuyendo el goteo postmiccional y mucho más. Pero recordá, nunca te automediques, siempre consulta con tu médico y jamás dejes una medicación y la reemplaces. En este caso el saupalmito puede actuar muy bien incluso tomando tamsulosina. ¿Querés saber la dosis? Es muy sencillo. Se toman más o menos 320 miligramos por día. Son unas cápsulas de tipo oleosas, tipo medio aceitosas, que se toman una vez a la mañana y una vez a la noche. Es decir, 160 miligramos por vez. Vamos al segundo alimento. En realidad, este es un nutriente porque está en muchos alimentos. Y es un superalimento. Habrás escuchado hablar del licopeno, que es un carotenoide, es decir, es una especie de pigmento antioxidante y está presente en todos lados. Prácticamente cualquier fruta o verdura de color rojo o rosada contiene grandes cantidades, como por ejemplo la zanahoria, la sandía, la guayaba, el mamón, el repollo colorado. Pero déjame darte el alimento clave, que es el tomate. Y ya te voy a contar que hay formas de consumir el tomate que pueden aumentar la absorción del licopeno. ¿Qué hace el licopeno? El licopeno tiene la capacidad de disminuir el crecimiento y la proliferación de células. Es decir, para que la próstata crezca y tengas hiperplasia prostática benigna, esas células tienen que agrandarse y dividirse. Y nosotros podemos disminuir el riesgo de que esto ocurra consumiendo licopeno según varios estudios que se hicieron. Esto es muy interesante porque también su poderoso efecto antioxidante puede disminuir el riesgo incluso de cáncer de próstata. Ahora, yo te dije que te voy a dar unos secretos para consumir el licopeno de manera adecuada. El tomate tiene su mayor contenido de licopeno cerca de la cáscara. Si vos sos de las personas que sacan la cáscara del tomate, entonces vas a consumir menos licopeno. Otro buen tip para consumir más licopeno y absorberlo mejor es procesar el tomate. Por ejemplo, hacer salsa de tomate natural picando el tomate finito o simplemente licuándolo. Esto aumenta nuestra capacidad de absorber, pero también permite que el tomate libere su licopeno, recordad siempre con la cáscara. O incluso cocinarlo por poquito tiempo, no lo cocines mucho, simplemente hasta que se arrugue un poquito. De esta manera el licopeno será más fácil de tu cuerpo para absorber. Pero si querés saber realmente cómo absorber el licopeno, bueno, el licopeno se absorbe mejor con grasas. Entonces, si a tu tomate le pones aceite de oliva, si lo consumís con aguacate, es decir, guacamole con tomate, o si lo consumís con pescado, entonces vas a estar consumiendo mucho más licopeno. Y quédate tranquilo porque tanto el aguacate, el aceite de oliva y los pescados son el alimento número 5 que ya te voy a contar. Vamos al grupo de alimentos número 3. Estos alimentos son fantásticos. También pueden desinflamar tu cuerpo, antioxidarlo y combatir la proliferación celular. Es decir, disminuir el tamaño de la próstata o evitar que siga creciendo. Sirve para la prevención pero también para el tratamiento. Y son alimentos que tienen derivados del azufre.
Son alimentos muy fáciles, muy baratos y muy rápidos de consumir, y son los llamados vegetales crucíferos. El representante más común es el brócoli, pero están muchos otros: coles, coles rizadas, cale, coliflor y muchos otros. Lo importante de estos alimentos, o su truco para consumir más, es no cocinarlos demasiado. ¿Qué hacemos nosotros generalmente? Los hacemos hervir hasta que están muy blanditos y tristemente estos derivados del azufre se pierden. Entonces, ¿qué te recomiendo o cómo yo como, por ejemplo, el brócoli? La mejor manera es lo más cercano a crudo posible, aunque a mí, como seguramente también a vos, no me gusta mucho crudo. Entonces, ¿qué hago? Compré una vaporera de esas de metal, ni siquiera las eléctricas. Pongo agua y lo pongo a hervir. ¿Sabes durante cuánto tiempo? 5 a 8 minutos. Eso hace que apenas se ablande, pero que mantenga su aspecto crocante. Queda de un verde bien fuerte. En ese momento es la mejor forma de consumir. Si lo dejas hervir por mucho tiempo, vas a perder la mayoría de sus beneficios. Otra forma es hacer jugos verdes. Así es, mezclar manzanas con jengibre, con un poquito de jugo de limón y agregar algunas de estos vegetales verdes. Yo sé que a vos te parecerá una idea muy desagradable. A mí también me pareció al principio. La primera vez que me dijeron, tomaste jugo verde, le pusiste apio, yo dije, debe ser horrible. Pero cuando lo probás, le agregás un poquito de manzana, le agregás unas gotitas de limón o de naranja, queda realmente delicioso y es una bomba antioxidante. Tu próstata, pero también el resto de tu cuerpo te agradecerá que consumas esto y verás los resultados de manera rápida. No quiero extender mucho esta clase, así que vamos a hablar rápido de los últimos y después te voy a contar lo que tenés que evitar sí o sí. Zinc. El zinc es fundamental para la próstata, pero también para otros problemas como la calvicie. Yo te recomiendo que comas zinc de las semillas. A las semillas también les podés sacar selenio. Las mejores semillas que yo conozco son las semillas de calabaza. Le podés agregar a tus verduras, le podés agregar a tus comidas y consumirla casi todos los días. Otros alimentos que te recomiendo son la cúrcuma. Media cucharita de cúrcuma por día, o hacer lo que se llama la leche dorada, o agregarlo como especies sin quemarla, y especialmente con una pizca de pimienta negra para que se absorba, es fundamental. El otro gran antioxidante para la próstata es el té verde. 1 a 2 tazas de té verde por día, sin endulzantes, puede mejorar la salud de tu próstata. Y por último, el otro grupo de alimentos, omega 3, proveniente de los pescados grasos principalmente: salmón, atún, caballa, sardinas, pero también semillas como lino, chía y frutos secos como las nueces. El omega 3, además de ayudar a tu próstata, desinflamarte y mejorar tu salud, disminuye el riesgo de enfermedades del corazón, limpia tus arterias, disminuye los triglicéridos y hasta mejora la función cerebral. Entonces, todos estos alimentos, además de ayudarte, principalmente estos 3 primeros, a nivel prostático, van a ayudarte en la salud general de todo tu cuerpo. Deberías consumirlo todos los días. Ahora, si a vos te preocupa continuar con problemas prostáticos o tener problemas prostáticos a futuro, hay alimentos que van a aumentar el riesgo, no solo de problemas prostáticos, sino de enfermedades del corazón, de diabetes, de obesidad y de mucho más. Y tenés que evitarlos. Y son varios. Azúcar deberías disminuir al máximo. No te digo que no comas azúcar o que no te des un gusto de vez en cuando, pero si consumís grandes cantidades de azúcar, disminuílo. Recordá que la miel no es buena, recordá que los jugos de fruta naturales no son buenos, sí de verduras verdes, no de naranja por ejemplo, porque tienen mucho azúcar. Que si consumís jugo de naranja es un gusto, pero no deberías hacerlo todos los días, porque el azúcar acumulará triglicéridos, te hará subir de peso, te hará tener diabetes y empeorará tu salud prostática. Lo segundo son las harinas refinadas, esas blancas, disminuirlas al máximo. Las grasas malas, grasas trans, van a inflamar y pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata. También tenemos que hablar de los aceites vegetales. Si no son aceite de oliva o aceites vegetales altos en oleico y en dosis pequeñitas, evítalos, sobre todo si los fritás de más y sale un humo, eso te oxidará brutalmente. Y los últimos alimentos son los ultraprocesados, aquellos que ni siquiera son alimentos, son químicos comestibles. Te recomiendo fuertemente evitar estos químicos comestibles, son muy peligrosos y no aportarán nada a tu salud, además de complicar problemas prostáticos, van a producir otras enfermedades. Recordá que 9 de cada 10 hombres en el transcurso de nuestras vidas
tendremos problemas prostáticos. No importa si tenés 20, 30, 40, 50 o 60 años. Empezar a cuidar la próstata desde hoy debe ser una misión de todos, porque una vez que tenés los síntomas, realmente son muy incómodos. Yo he visto muchos pacientes con estos síntomas y viven incómodos, pero se pueden mejorar de manera natural. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.